Hola y bienvenida al primer episodio de Enfócate en tu bienestar, el video podcast donde hablamos sin filtros de autocuidado, salud y vida real. Estrenamos este canal con un tema fundamental para muchas de nosotras, la nutrición en la menopausia. Una etapa en la que el cuerpo cambia, las emociones se intensifican y lo que comemos cobra un papel clave en cómo nos sentimos, cómo dormimos y cómo transitamos este momento de la vida. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña una invitada muy especial, Belén Gómez Bravo, dietista, nutricionista, que nos ayudará a entender cómo alimentarnos de forma consciente, realista y sin culpa en esta etapa. Si estás viviendo la menopausia, si te estás acercando a ella o si simplemente quieres aprender a cuidarte mejor desde dentro, este episodio es para ti. Ponte cómoda y acompáñanos. Empezamos. Hola Belén, bueno, gracias por acompañarnos en este video podcast y bueno, por lo que tú dominas es la nutrición y la dietética, así que comenzamos. Te preguntamos en primer lugar, ¿qué opinas de por qué es importante adaptar o cuidar la alimentación en la etapa de menopausia y perimenopausia? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, a ver, la alimentación es importante en todas las etapas de la vida, ¿vale? Pero sí es verdad que en la época de perimenopausia se dan ciertos cambios a nivel fisiológico que van a determinar una bajada de los estrógenos, ¿vale? Los estrógenos es la principal hormona femenina durante toda nuestra vida fértil, que tiene entre varias de sus funciones, tiene la protección de la masa mineral ósea y la síntesis de proteína, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando llega la menopausia? Que esa protección, digamos, que deja de funcionar. Entonces, se produce una bajada de esa densidad ósea en nuestros huesos y se produce una disminución de la síntesis de proteína en los músculos, ¿vale? Esto a largo plazo pues conlleva un riesgo de osteoporosis, ¿vale? Un riesgo de sarcopenia, que es disminución de la masa muscular, con todas sus consecuencias, ¿vale? Fatiga, cansancio, riesgo de osteoporosis, que ya lo hemos comentado, y eso todo al final implica la calidad de vida de las mujeres, ¿vale? ¿Por qué es importante la alimentación? Porque es una herramienta súper útil al final para poder manejar todo este tipo de consecuencias, ¿vale? Teniendo en cuenta que hemos hablado de dos focos principales, la densidad mineral ósea y la masa muscular, pues podemos ahí un poco intuir qué nutrientes podemos potenciar durante la menopausia, que son, por un lado, el calcio y la vitamina D, para el caso de nuestra densidad mineral ósea, y el caso de las proteínas, sobre todo para el aumento de nuestra masa muscular. Con lo cual, pues se proponen una serie de estrategias nutricionales que van a ir un poco encaminadas a disminuir estas consecuencias y que la calidad de vida de las mujeres pues no se vea muy afectada en el momento en que llega la menopausia. Es muy interesante comentar también que se habla de nutrición en la menopausia. Todo lo que se cuide antes, en épocas anteriores de la menopausia, va a reducir esas consecuencias, esos síntomas y esas posibles enfermedades. De cara a la gran problemática que se nos presenta a todos, que es un poquito la subida de peso, que no nos salvamos creo que casi ninguna, podríamos afirmar que sí que hay que adaptarla y cambiarla, ¿no? O sea que es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental porque todo lo que llevemos de hábitos alimentarios antes, después de la menopausia, van a impactar más. Si yo llevo unos hábitos medio malos, igual antes de la menopausia tampoco los noto a nivel físico porque llevo una vida diaria que no consigo, pues no subo de peso, no supone ningún problema. Pero en la menopausia todos esos hábitos acumulados, al final todos acaban saliendo reflejados, ¿vale? Entonces es importante cuidar todo esto antes de llegar a la menopausia. De hecho, por ejemplo, la densidad mineral ósea, gran parte de esa pérdida de masa ósea se produce en el primer periodo de la perimenopausia, no tanto entrados ya en la época de menopausia. Por eso es importante empezar desde antes. ¿Por qué muchas mujeres aumentamos de peso durante la menopausia? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo?
Hemos hablado en la primera pregunta sobre la disminución de la masa muscular en el caso de las mujeres menopáusicas. Viene un poco a raíz de esto. En el momento en que disminuye la masa muscular, tener en cuenta que la masa muscular tanto de hombres como de mujeres gasta energía, ¿vale? Digamos que es un componente del cuerpo que tiene actividad metabólica y tiene un gasto energético bastante importante dentro de la composición corporal de grasa, agua y otros componentes en el cuerpo. ¿Qué pasa en el momento en que disminuye la masa corporal? Pues que disminuye nuestro gasto energético, ¿vale? Entonces, nosotros llevamos una dieta X y tenemos un gasto corporal X. Ponemos que comemos 2.000 calorías y gastamos 2.000 calorías. El peso se mantiene, ¿vale? ¿Qué pasa en la menopausia? Como disminuye ese gasto calórico, seguimos comiendo lo mismo, que muchas veces dices, es que yo como lo mismo y hago lo mismo que antes. Sí, pero es que tu gasto calórico ha disminuido, ¿vale? Entonces se genera, digamos, un superávit de calorías con nuestra alimentación diaria. Ese superávit, al no gastarse, se acumula en el cuerpo en forma de grasa, ni más ni menos. Entonces también pasa mucho y es una problemática también muy habitual. De jolín, si es que llevo con la menopausia 5 o 6 años y no me había puesto a mirarlo, pero es que después de 6 años he engordado 10 kilos, porque he ido engordando 1,5 kilos al año. Eso no se nota, pero pasado un tiempo, pues al final aumenta ese peso. ¿Por qué? Porque se ha producido un poquito de desfase entre lo que consumimos y lo que gastamos, ¿vale? Por eso vuelve a ser importante aquí la alimentación, no de cara a comer menos calorías, ¿vale? Ni hay que contar calorías, ni muchísimo menos, pero sí de cara a cuidar la calidad de lo que comemos, la calidad de los alimentos de nuestra dieta y que esté presente siempre el ejercicio físico, ¿vale? Para modular, en ese momento modular esa balanza. Y el punto de que se acumula ahí en lo abdominal, ¿qué nos puede decir? Es más común en los hombres. Hay 2 patrones de acúmulo de grasa. Está el patrón androide y el patrón ginoide. Las mujeres durante nuestra vida fértil acumulamos grasa especialmente en caderas, en muslos y en glúteos, con una finalidad reproductiva, ¿vale? Las mujeres acumulamos grasa donde tenemos curvas, ¿vale? De ahí las mujeres tenemos esas curvas. Los hombres suelen acumular grasa en la zona del abdomen porque pues, su sistema hormonal, con la testosterona y demás, su acúmulo de grasa es abdominal, se llama patrón androide. ¿Qué pasa en la menopausia? Los estrógenos, otra vez los estrógenos, ¿vale? En el momento en que se sucede esa caída de estrógenos, esa grasa que estaba repartida de manera estratégica, digamos, para que funcionara un poco nuestro sistema reproductivo y de cara pues, a albergar al bebé, si nos quedamos embarazadas y demás, pues ya esa distribución no tiene ningún sentido, porque ya no hay una función fértil. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que toda esa grasa va efectivamente al abdomen, ¿vale? Es otra de los motivos por los que se suele acudir mucho a consulta de nutrición, ¿vale? Esa grasa abdominal. Se acumula ahí la grasa y ahí supone, aparte de una cuestión física, hay que tener en cuenta también, pues cambia un poco nuestra percepción de nuestra imagen corporal, o sea, tiene también unas consecuencias pues, a nivel psicológico, pues un poco a nivel de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos, que también influyen mucho, ¿vale? Es natural, al final es una consecuencia natural de esa bajada de estrógenos, ¿vale? Y además hay otras implicaciones más, por ejemplo, se aumenta un poquito la resistencia a la insulina cuando disminuyen esos estrógenos. Los estrógenos es que hacen millones de cosas. En el momento en que bajan, como veis, es como que se desordena un poco todo. Se aumenta esa resistencia a la insulina y eso también lleva como consecuencia ese acúmulo de grasa abdominal, ¿vale? Entonces, es algo natural, es algo que va a suceder, ¿vale? Pero, como todo, ese cúmulo de grasa y ese total de grasa se puede también un poco trabajar y cuidar desde la nutrición. El peso es un dato más, es una herramienta más, de hecho es una herramienta también pues, que nos da información un poco sobre la salud de la persona, ¿o no? Pero no es una herramienta final para determinar si estamos bien o estamos mal, ¿vale? El peso al final es una consecuencia, puede haber un peso algo mayor o algo menor y no tiene que suponer enfermedad. Entonces, en vez de enfocarnos en ese número de la báscula, es enfocarnos un poco más en el alrededor.
enfocarnos en cuáles son mis hábitos de vida, en cuál es mi alimentación, cuál es mi día a día, si salgo a la calle, si me expongo al sol, si no me expongo al sol, cómo me veo conmigo misma, ¿vale? Porque muchas veces se viene mucha consulta también porque es que quiero volver a pesar exactamente esto. Pues vale, podemos hacer un trabajo en el que intentamos bajar esa cantidad de grasa acumulada y demás, pero a lo mejor no se bajan esos 6 kilos exactos que quiero. Se bajan 4, pero con esos 4 yo me encuentro bien, hago más o menos una vida diaria normal, no supone muchos cambios en mis hábitos, no me supone una molestia llevar ese tipo de alimentación equilibrada y no pasa nada, ¿vale? O sea que el peso como referencia, ¿vale? Pero no como objetivo único. Belén, hay una pregunta que nos interesa muchísimo tener tu opinión como nutricionista y que nos aclares bien porque la verdad que es tanta la información que nos llega y tantos consejos de suplementos sí o suplementos no. ¿Cuáles consideras tú que realmente los necesitamos? Porque a veces los médicos nos miran como diciendo, pero usted no necesita tomar todo esto. Pues te voy a dar una respuesta de muy término medio. Hay veces que son necesarios y sí, son una herramienta muy útiles y otras veces no, ¿vale? Los suplementos van muy, muy individualizados en base a las características individuales de cada mujer, de su vida, de su aporte dietético, de su vida fuera de casa, de su exposición al sol, va muy, muy individualizado, ¿vale? Hay suplementos por ejemplo, que sí que caben muy bien en la época de la menopausia, como son el calcio, la vitamina D. En el caso del calcio, sí que se dan muchas situaciones que no se consigue, digamos, con el aporte de la dieta, no se consigue cubrir ese aporte, o incluso a través de analíticas se ve que el aporte no está siendo suficiente y sí se ve necesario aportar calcio. ¿Qué es lo que pasa con el calcio? Que sin vitamina D ni se absorbe bien ni se fija bien en el hueso. Entonces hay que tener siempre en cuenta estos dos puntos. Calcio junto con vitamina D. ¿Cómo conseguimos la vitamina D? La mayor parte de vitamina D se consigue a través de la exposición solar. Con los alimentos podemos conseguir una parte, pero no se llegan a cubrir las necesidades. Entonces, a día de hoy hay un déficit bastante generalizado de vitamina D en la población española en general, porque se pasa muy poco tiempo en la calle al sol y mucho tiempo dentro de las casas, dentro de los trabajos. Pasamos los inviernos, primaveras metidos en cajas, en sitios, y cuando llega el verano, agosto, me planto en Málaga con 40 grados y me pongo a tomar el sol. No funciona así. No funciona así, primero porque me voy a quemar, o si me echo crema para protegerme, pues no voy a sintetizar vitamina D. Entonces es importante la exposición solar de manera continuada. Las recomendaciones que hay hoy día son 15-20 minutos más o menos de exposición solar, sin protección, eso es, diaria, sin protección. Intentando evitar horas en las que el sol quema mucho, sobre todo en verano, pero todo eso se entrena, todo lo que al final se tome de sol y se esté al aire libre durante todo el año, luego en verano nos podemos proteger más del sol para que tengamos, digamos, los beneficios del sol sin que nos cause un perjuicio. Entonces es importante que los niveles de vitamina D estén bien para que ese calcio funcione. Tenemos otros suplementos también. El magnesio, por ejemplo, que ahora mismo está funcionando muchísimo, que también puede ser muy útil. Generalmente el magnesio con una dieta equilibrada suele estar bien, suele estar en niveles, suele estar cubierto, ¿vale? Sí que se está viendo que igual en función de los suelos hay alimentos y demás que ya van un poco deficitarios de magnesio, que esto pues no se puede saber bien del todo, pero generalmente suelen estar cubiertos el aporte de magnesio. Los omegas, súper interesante el tema de los omegas. A día de hoy la pauta de consumo de omega 3 para cubrir las necesidades, además el omega 3 no es un nutriente que se suele mirar en analítica, entonces hay que sospecharlo un poco más por la pauta dietética que tengo, no tanto por un análisis que voy a saber. Por eso es muy individualizado. En el caso de los omega 3, la pauta que hay a día de hoy es que
con el consumo de 3 raciones de pescado azul a la semana y metiendo también otra serie de omegas de fuentes vegetales, como son, por ejemplo, las nueces o las semillas de lino o de chía, se cubren en teoría las recomendaciones que hay de omegas. Entonces, pues ahí es un poco valorar. Si yo sé que esa pauta la estoy cumpliendo, bien. Si veo que no llego a esa pauta, pues no está de más suplementar con omega 3. Siempre hay que empezar por la alimentación. Lo que yo cubro con mi alimentación no hace falta suplementarlo. Es fundamental la analítica completa y luego también un registro dietético, el conocer, o sea, el tener un profesional que pueda valorar en función de la dieta que haces también otras sospechas de déficits de otros nutrientes, porque hay algunos que no se ven con. Se valora mucho aparte de valorar analíticas que se han hecho con el médico de cabecera, valoramos mucho a través de registros dietéticos de 24 horas o de frecuencia semanal de alimentos. Y con eso nos podemos hacer una idea un poco de esa sospecha de que puede sobrar o puede faltar. Las carencias. Eso es. Entonces, por lo tanto, ¿suplementos sí o no? Pues sí cuando se necesitan y no cuando no se necesitan. Muy bien. Vale, o sea que no te voy a dar una respuesta muy... Claro. Muchas gracias. Muy bien. Queremos saber también qué estrategias o consejos prácticos nos podrías dar, así para empezar, como hoy mismo, a cuidarnos un poquito más a través de la alimentación en esta edad. Pues mira, hemos hablado al principio de todos los cambios fisiológicos que se dan en el paso ese de perimenopausia a menopausia. Y hemos hablado como un poco de 2 puntos importantes, hay muchos más, ¿vale? Pero tenemos por un lado la disminución de la masa ósea y por otro lado la disminución de la masa muscular. Podemos intuir a través de eso que vamos a intentar que nuestra alimentación sea rica en calcio, que sea rica en vitamina D a través también de la exposición solar y que sea rica también en proteínas. Con respecto a las proteínas, se lee mucho, se puede comentar que hay que aumentar el consumo de proteínas. Por lo general, el consumo de proteínas de la población española, o en general de cualquier dieta occidental, suele ir bastante de sobra. Entonces, en el momento de la menopausia tampoco hay que variar, meter muchísimas más proteínas, sino simplemente buscar la calidad de esas proteínas. Intentar elegir proteínas más magras, en el caso de pescados o carnes, pues pavo, pollo, conejo. Los pescados, tenemos los pescados blancos que son ricos en proteína también. Los pescados azules son ricos también en grasa, pero omegas, con lo cual es interesante consumirlos por el aporte de proteína de buena calidad y omega 3. Tenemos el huevo y luego tenemos la proteína de alimentos vegetales, que siempre la hemos tenido un poco ahí, y yo soy súper fan de las legumbres y de los alimentos vegetales, ¿vale? Aportan una fuente de proteína también muy útil, biodisponible, completa, y además va acompañada esa proteína de fibra, de magnesio, ¿vale? De otros nutrientes súper interesantes. Entonces, dentro un poco de la pauta de alimentación mediterránea, todo esto se cubriría. La legumbre además es una proteína barata, fácil de hacer, fácil de consumir, entra en muchísimos platos y es una manera de meter también proteína de calidad, ¿vale? Pero sí que nuestra base, nuestra pauta dietética sea un poco en base a la dieta mediterránea, que al final es legumbres, frutos secos, cereales integrales. Esto es súper importante porque con ese aporte de fibra lo que conseguimos es que nuestra glucemia también se mantenga estable, que esos picos de glucemia también ayudan a ese acúmulo de grasa abdominal. Entonces sí que es verdad que poniendo puntos, un poco poniendo el foco en varios puntos de la alimentación, podemos conseguir una dieta bastante equilibrada. Y entonces, un poco en resumen, es poner foco en ciertos nutrientes que sabemos que nos van a un poco a fallar, como el calcio, ¿vale? Que ahí tenemos verduras de hoja verde como espinacas y acelgas, tenemos crucíferas como la col rizada, el brócoli, etcétera. Tenemos lácteos, tenemos frutos secos como las almendras, semillas. Las semillas son súper útiles. Además, es muy interesante el tema de las semillas porque las semillas de sésamo, digamos que 4 cucharadas al día de semillas de sésamo que se pueden repartir en tomas, en yogures, en ensaladas, sin que suponga un cambio en el menú ni en la forma de cocinar el alimento, tienen la misma cantidad de calcio que un vaso de leche.
Entonces tenemos ahí un aporte plus que podemos meter en nuestro día a día sin tener que, de repente, es que tengo que cambiar la dieta. Tampoco hay que cambiarla. Al final es intentar afinar un poquito más, poner en foco en ciertos minerales y en ciertos alimentos para que eso, digamos, de una manera completa y redonda, pues nos esté aportando todo lo necesario en esa época, teniendo siempre en cuenta también el ejercicio físico. Sí, Belén, pero lo que creo que al final de cuentas tenemos que plantearnos y revisar un poco, como decías, en ese registro, ¿no?, dietético, que decía las legumbres, no, hablo un poquito por mí, a veces son las grandes olvidadas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que por más que a veces leemos y lo sabemos, si no lo llevamos a la práctica. Recomendaciones de la ESAN recomiendan que las legumbres estén mínimo 4 veces a la semana. Es como que el plato de legumbres es un día en guiso y ya está. Bueno, Belén, entonces sí que nos ha quedado claro, hemos tomado nota, hay que cambiar hábitos, hay que mejorarlos, y si tenemos duda, consultar con los profesionales, que para eso están, con el médico, con la nutricionista. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Muchas Almudena. gracias por haber estado aquí con nosotras, para toda nuestra comunidad de Enfócate. Y nada, hemos aprendido mucho. Pues muchas gracias a vosotras también por invitarme y contar conmigo. Gracias.